Hola, ¿cómo estás? Si llegaste hasta aquí es porque tienes dudas sobre las diferencias entre los liberales y los conservadores, los dos grupos políticos que dominaron la historia del siglo XIX. En este video te voy a contar sobre sus diferencias, sus convicciones y los puntos de coincidencia entre ambos de una manera sencilla y muy clara. Muy atento, y si tienes alguna duda, ponla en los comentarios y con gusto te responderé. Empezamos. México es un país que inició su vida independiente en 1821. Al inicio, intentó establecer un fuerte y duradero imperio que se diluyó en menos de un año. El emperador Iturbide fue exiliado y a su regreso, fusilado, lo que dio inicio a una serie de pugnas entre los antiguos combatientes de la independencia. Entonces, se adoptó la democracia. Aún no había partidos políticos, pero ya había claras divisiones marcadas por las rivalidades entre insurgentes y realistas, los ejércitos que lucharon entre 1810 y 1821 por la independencia, a los que después conoceremos como liberales y conservadores. Entre los que podemos nombrar como liberales están Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, ambos empapados por la influencia de Morelos. También personajes que más tarde figurarán como Melchor Ocampo, el joven Porfirio Díaz, Leandro Valle, Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo y una gran generación de personajes encabezados por Benito Juárez. Del otro lado, desde 1822 la figura de Agustín de Iturbide representó las ideas conservadoras. Pero más adelante, Anastasio Bustamante, Lucas Alamán, Juan Nepomuceno Almonte, Manuel Gómez Pedraza y Miguel Miramón, quien los representaría en la primera parte de la gran batalla final, la Gran Década Nacional, de 1857 a 1867. Entonces, ¿por qué liberales y conservadores rivalizaron al punto de poner al país en guerra por más de medio siglo? Antes que nada, debes saber que no se trata de una lucha del bien contra el mal. En los dos lados había personajes bien intencionados, que genuinamente creían defender el único camino para sacar adelante al país. Pero también en ambos lados había gente dispuesta a cooperar con el partido opositor por el bien de México. Aunque también existieron quienes estaban dispuestos a entregar el país a manos que lo gobernaran mejor que los propios mexicanos, también pensando que era la única opción para este país. Aclarado lo anterior, ahora sí, ¿qué querían los liberales y qué querían los conservadores? Empecemos describiéndolos. Los liberales surgen de la época independiente. Al iniciar la época democrática, son los antiguos insurgentes quienes se identifican con el liberalismo, ya que este había equilibrado la balanza en los derechos, cuando se abolió la esclavitud, las castas, el vasallaje y la Inquisición. Para 1857, la mayoría de ellos eran jóvenes que habían nacido en el México ya independizado, y poco valor daban al pasado novohispano, del que solo habían leído o escuchado sin ninguna añoranza de haberlo vivido. Por otro lado, los conservadores son los que perdieron con la llegada de la independencia, quienes poseían algún fuero, esclavos, se beneficiaban de los estancos o tenían bienes protegidos por la corona. Para 1857 eran ya unos viejos que añoraban la paz y la prosperidad del régimen de los reyes españoles, es decir, gente que recordaba las mieles de la Nueva España, pero que por su naturaleza privilegiada no veían problema en las injusticias sociales y humanas que significaban las castas o la esclavitud en aquellos años. Por lo tanto, los liberales eran defensores de la República Democrática, es decir, con la participación de los ciudadanos, mientras que los conservadores creían que un pueblo con la mayoría analfabeta e inconsciente de los problemas del país no debía ser tomado en cuenta, por eso buscaban un modelo más cercano a la monarquía absoluta. Los liberales admiraban el modelo estadounidense. Los más radicales, como Miguel Lerdo, no veían con malos ojos que México fuera absorbido por los Estados Unidos. Los conservadores admiraban las monarquías europeas. Los más radicales apoyaron la segunda intervención francesa política y militarmente. En su momento, ambos firmaron tratados desventajosos para México con sus respectivas naciones aliadas. En un inicio, las logias masónicas, que eran sociedades secretas que atraían a gente importante de México para llevarlos al poder y beneficiarse de ello, vieron nacer estos partidos, los liberales del rito yorquino y los conservadores del rito escocés. Los estados también se veían afectados por esta pugna. Los liberales querían un modelo federalista con autonomía de los estados en materia económica y política, mientras que los conservadores buscaban mantener el modelo novohispano de un gobierno centrado en la capital, sin concederle la libertad de maniobra a los estados. Estos eran los centralistas. Lo mismo buscaban para la economía.
ya que defendían la economía centralizada basada en la agricultura y la minería. Si bien exitosa en la época virreinal, sin la esclavitud era inviable. Mientras los liberales, con miras al futuro, eran partidarios de la industrialización. Mención aparte está Lucas Alamán, un conservador que fomentó la industria a través del Banco del Avío, promovido desde la presidencia conservadora de Bustamante. De ahí que aclaro que estas ideas son solo una reducción de un momento en el que existieron extremos como los que antes mencioné, pero también moderados que se podrían mimetizar muy bien con los del partido rival. En resumen, los liberales suspiraban por un sistema como el de Estados Unidos, mientras que los conservadores soñaban con despertar en un país como el que vieron en sus primeros años de vida, la Nueva España. Pero bueno, había puntos de coincidencia entre ambos. Para empezar, todos eran fieles católicos, sí, hasta Juárez, quien con su reforma de 1859 decretó la libertad de cultos. Decretó también la expropiación de bienes del clero, pero también fijó los días santos en el calendario cívico mexicano. En ambos lados existió lo que hoy veríamos como entreguismo al extranjero, ya fuera apoyando a los invasores o haciendo tratados comerciales desventajosos para México. Y los moderados, que también de los dos lados alcanzaron acuerdos y trabajaron con presidentes de partidos rivales. Y bueno, también podemos decir que ambos fueron seducidos por el pícaro de Santana. En conclusión, esta rivalidad hizo que México no adoptara un sistema definitivo sino hasta 1867, cuando Juárez derrota al Segundo Imperio y restaura la República, enterrando al bando conservador. Sin embargo, sería consolidado hasta el Porfiriato. Espero que te haya gustado este video. Adiós.